Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Durante toda la semana estamos estudiando el tópico La ley como educadora, y el texto base que estamos utilizando para este estudio lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Damos la bienvenida a nuestro compañero pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña durante todo el trimestre en los comentarios de esta lección. Dios te bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos oyentes que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, hoy es lunes 12 de octubre y estaremos estudiando una lección maravillosa acerca de un testigo en contra de nosotros, así se titula. Así que quiero invitar a los amigos que nos escuchan a comunicarnos con nuestro Creador. En donde quiera que esté, hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la linda oportunidad que nos das hoy de poder estudiar tu santa y divina palabra. Queremos volver a invitar la presencia de tu Espíritu Santo para que esté con nosotros y te puedas mover en medio nuestro, Señor, en donde quiera que estén los amigos oyentes y nosotros al leer y compartir esta lección. Que deposites una joya espiritual en nuestras vidas otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastor. El día de hoy, tal y como usted lo decía, estaremos estudiando el tópico titulado Un testigo contra nosotros. Hemos estado estudiando en esta lección el libro de Deuteronomio, y ya en la parte final de este libro se describe los últimos días de aquel gran líder de la historia como lo fue Moisés. Moisés se entera que pronto morirá, es totalmente consciente de la situación que dejará atrás. Él sabe bien que después que él muera, el pueblo de Israel entrará en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, pero también Moisés sabe que el pueblo volverá a la rebeldía a pesar de Dios haber cumplido su promesa de entrarlo en la tierra prometida. ¿Qué estamos diciendo con esto, pastor Denis y amigos oyentes? Que aún el pueblo de Dios, después que entró a la Canaán terrenal, continuó desobedeciendo a Dios y cometieron los mismos pecados que cometieron sus padres. Tremendo, pastor Lizardo, tremendo. El solo imaginar eso pone a uno en expectativa. La lección de hoy muestra que antes de que Moisés muriera, Dios le dio un canto, pastor, que el pueblo de Israel tenía que memorizar, según dice Deuteronomio 31, 21. Este canto debía cumplir una función interesante. Dios le dice que después que el pueblo entre en la tierra y se colme de su abundancia, recurrirá a los dioses y romperá el pacto con él. Ay, qué ingratos, ¿eh? Bueno, cabe destacar, como era de esperarse, llegan los desastres y las maldiciones del pacto. Uno puede imaginar la trágica experiencia de pasar del apogeo de la prosperidad a ser diezmado por el hambre y la guerra, pastor Lizardo. A propósito de eso que usted dice, pastor Mercedes, ¿qué tal si entramos en contacto con la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31, versículos 14 al 27, para que observemos los preparativos que Moisés hace antes de morir? Y al mismo tiempo observaremos las principales preocupaciones que él tenía y cómo él aborda esas preocupaciones. Pastor, si fuera tan amable, por favor, ayudarnos en la lectura de estos pasajes. Claro que sí, pastor. Vamos a leer a Deuteronomio, el capítulo 31, los versos 14 hasta el 27. Dice la santa palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo.
Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este canto, y enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este canto me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando le viniere muchos males y angustias, entonces este canto responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí, aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Muchas gracias, pastor. En estos pasajes notamos que el tono de Moisés quizás parezca el de un maestro que se prepara para un suplente. Él sabe que sus alumnos se han portado mal en su presencia en el aula, y no es tan ingenuo como para pensar que no se rebelarán en su ausencia. Por eso notamos cómo Moisés en estos pasajes instruye a los levitas que llevaran el arca del pacto para que se colocara el libro de la ley junto al arca, para que este libro de la ley sirviera de testigo ante el pueblo y ante Dios. Al hacer esto, Pastor Mercedes y amigos oyentes, Moisés no está simplemente comunicando un plan de clase que le está dando a un suplente. Él está dejando literalmente un testigo. Por eso Moisés habla del libro de la ley como si fuera un ser vivo con poder para reprender el corazón de los hombres. Tremendo, pastor. La canción es intensa. Cuenta la historia de la bondad de Dios en contraste con la maldad de su pueblo. Los llama a recordar los tiempos antiguos cuando Dios le proveyó y los cuidó llevándolos sobre sus plumas. Así lo declara el capítulo 32. A la larga, en medio de su superabundancia, se olvidaron de Dios y lo abandonaron. Y a su vez sacrificaron a los demonios. Pastor Lizardo y amigos oyentes, los versos desgarradores nos hablan de las desastrosas consecuencias, pero hay indicios de que Dios no abandonó por completo a su pueblo. Gloria a Dios. El Señor defenderá a su pueblo, tendrá compasión de sus siervos. Dice el Señor: yo doy muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Gloria al Señor. Dios le enseñó a su pueblo un canto que, aunque con una honestidad brutal, responderá todas sus preguntas. Le contará de sus orígenes como pueblo,
del Dios que rechazaron, de los dioses impotentes con los que reemplazaron a Dios, de la razón por la que están en ese caos y de la esperanza para el futuro. Gloria al Señor. Interesante esto que usted señala, Pastor Mercedes. Vamos a volver al texto bíblico en Romanos capítulo 3, versos 19 al 23, para ver si la palabra de Dios nos puede ayudar a entender un poco mejor esto acerca del testigo contra nosotros. Pastor, por favor, nueva vez, ayúdenos con la lectura de estos pasajes. Como no, Pastor, leemos en Romanos 3, los versos 19 hasta el 23. Dice la santa palabra de Dios: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas gracias, Pastor. Cuando volvemos a Deuteronomio capítulo 31, notamos que Dios ordena a Moisés que escriba un cántico que el Señor enseñó a Moisés. Y usted hace poco hacía referencia a este cántico. Luego Moisés deberá enseñarles el cántico al pueblo de Israel, para que, como indica el versículo 19, me sea por testigo contra los hijos de Israel. Nuevamente aquí, amigos oyentes, vemos las directivas de Dios de una manera personificadas. Un canto, al entonarlo, se comparte y éste se difunde con más facilidad. Y cuando un canto es testigo, tiene la capacidad de hacer que la gente haga un autoexamen y vea lo que éste dice de ella. Pastor Lizardo y amigos oyentes, finalmente podríamos decir, aun cuando tratamos de obedecer la ley divina con todas las fuerzas que Dios nos da, ¿de qué manera su ley funciona como un testigo contra nosotros? Podríamos preguntarnos también, Pastor, ¿qué nos enseña este testigo sobre nuestra necesidad del Evangelio en nuestras vidas? Pastor Denis Mercedes y amigos oyentes, al cierre del estudio de hoy, debemos hacerle énfasis de que cuando comience el juicio y todos sean juzgados por las cosas escritas en los libros, la autoridad de la ley de Dios será considerada en una luz completamente diferente de la que ahora existe en el mundo cristiano. Debemos reconocer, amigos oyentes, que Satanás ha cegado los ojos de la gente y ha confundido su entendimiento. De igual forma confundió y cegó a Adán y a Eva en el jardín del Edén y los indujo a la transgresión. La ley de Jehová es grande, así como su autor es grande. En el día del juicio, la ley de Dios será reconocida como santa, como justa y como buena en todos sus requerimientos. Aquellos que quebrantan esa ley van a comprender que tienen una seria cuenta que arreglar con Dios, pues las exigencias de la ley son decisivas. ¿Por qué la ley de Dios es un testigo contra nosotros? Porque cuando Cristo venga, usted no tendrá excusa delante de Dios. Usted no podrá decirle a Dios, Señor, yo no sabía que matar era malo, porque hay una ley que dice no matarás. Usted no podrá decirle a Dios, Señor, yo no sabía que robar era malo, yo no sabía que no guardar el sábado era pecado, yo no sabía que codiciar era pecado. ¿Por qué? Porque todo esto está en la santa ley de Dios. Por eso la ley, amigos oyentes, será un testigo contra nosotros en el día final. El día de hoy Dios nos da la oportunidad de obedecerle, la oportunidad de servirle, la oportunidad de guardar la ley. No guardamos la ley por miedo, no guardamos la ley para salvarnos, no. Guardamos la ley porque Cristo Jesús nos ha salvado con su sangre en la cruz del Calvario. Y una vez Cristo nos salva, entonces nos gozamos en guardar su santa ley. Vamos a orar para de esta forma cerrar
el estudio de hoy. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Una vez más, la lección de hoy nos motiva a cumplir tus mandamientos. Oh Padre, danos gozo al hacerlo. Que no guardemos la ley como una norma obligatoria para nuestra vida, sino que guardemos tu santa ley como una delicia, como un deleite a Cristo Jesús. Fortalece la fe de cada amigo oyente. En el nombre de Jesús. Amén.